En este ejemplo mostraremos el procedimiento para realizar el cálculo del vector resultante de tres vectores que se encuentran en un plano. En este ejemplo hay tres personas que se encuentran jalando un objeto que se encuentra colocado en el origen de coordenadas y nos piden calcular el vector de fuerza resultante sobre dicho objeto. Las personas se encuentran aplicando tres fuerzas. La primera, una fuerza de 150 newtons con un ángulo de 55 grados con respecto al eje X positivo. La segunda persona aplica una fuerza de 200 newtons con un ángulo de 40 grados con respecto al eje X negativo. Y la tercera persona aplica una fuerza de 240 newtons con un ángulo de 27 grados negativos con respecto al eje X negativo. Esta parte, que es el ejemplo físico real, lo debemos trasladar a un diagrama en vectores. ¿Cómo le hacemos? Dibujamos nuestro sistema de coordenadas cartesianas y dibujamos a los vectores fuerza como flechas. Entonces la fuerza de 150 newtons está representada por esta flecha. Le vamos a llamar fuerza 1. Tiene su ángulo de 55 grados y su magnitud de 150 newtons. La fuerza que ejerce la persona de 200 newtons le vamos a llamar fuerza 2. Tiene la magnitud de 200 newtons y un ángulo de 40 grados con respecto al eje X positivo. Y la persona que jala con una fuerza de 240 newtons lo representamos con esta flecha. Le llamamos F3. Tiene la flecha un ángulo de 27 grados con respecto al eje X negativo, nada más que en sentido contrario al de 40 grados. Recordemos que todo vector se puede representar como la suma de dos vectores, uno a lo largo del eje X y otro a lo largo del eje Y. Entonces este vector F en particular se puede representar como la suma de su componente en X y su componente en Y. La componente en X podemos calcular su magnitud multiplicando la magnitud del vector F por el coseno del ángulo que tenga de inclinación. Así calcularíamos la magnitud de la componente en dirección X del vector F. De igual forma, para calcular la magnitud de la componente en Y del vector F, lo que hacemos es utilizamos la función trigonométrica seno del ángulo y hacemos la operación la magnitud del vector F por el seno del ángulo que tenga de inclinación. Entonces, para calcular la componente en X utilizamos la función trigonométrica coseno, porque este vector es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo. Y utilizamos la función seno del ángulo para calcular la componente en Y del vector F, porque este vector es el cateto puesto en este triángulo rectángulo. La magnitud del vector F en este triángulo rectángulo es la hipotenusa. Entonces, con las funciones trigonométricas podemos obtener las magnitudes de esas componentes. Entonces, lo que se va a hacer es, cada vector que tenemos en nuestro diagrama, vamos a obtener sus componentes en X y en Y. ¿Para qué se hace eso? Para que nosotros tengamos vectores que le llaman colineales. Estos tres vectores que tenemos en esta figura no son colineales, o sea, no comparten la misma línea recta. Y volver a un vector que no es colineal en sus componentes colineales a lo largo de los ejes X y Y nos conviene, porque los vectores colineales tienen la propiedad de que si hay dos vectores que son colineales y están apuntando en la misma dirección, se pueden sumar. Y si apuntan en direcciones contrarias, se pueden restar. En cambio aquí, estos tres vectores, como no están sobre una misma línea recta, no son colineales, no los podemos sumar ni restar, y entonces no podemos reducirlos. En cambio, sus componentes en X y en Y quedarán colineales con el eje X o con el eje y entonces ya podremos sumar o restar dependiendo si apuntan en la misma dirección o en dirección contraria. Entonces, lo que hay que hacer es sacar las componentes de cada vector fuerza.
del vector fuerza 1, su componente en X sería esta, y su componente en Y sería esta. Para calcular la magnitud de esta componente en X del vector fuerza 1, aplico esta fórmula. Aquí está mi triángulo rectángulo, aquí está el ángulo, el vector componente en X de la fuerza 1 es el cateto adyacente, y el vector de fuerza en dirección Y del vector F, que sería la componente de fuerza 1 en Y, es el cateto opuesto. Entonces, utilizando esas fórmulas, obtendríamos que la fuerza de la componente en X del vector fuerza 1 es igual a F1 por el coseno del ángulo, donde F1 es la magnitud del vector fuerza 1, que es 150 newtons, y su ángulo, al ser 55 grados, pues le sacamos el coseno y lo multiplicamos, y eso nos da 86.03 newtons. Para calcular la componente en Y, utilizo la fórmula F por seno del ángulo. Entonces sería fuerza 1, que sería 150 newtons por el seno de 55 grados, y esto es igual a 122.87 newtons. Entonces ya tengo las componentes en X y en Y de fuerza 1. Para calcular las componentes en X y Y de la fuerza 2, este es el vector en dirección X de la fuerza 2, y este es el vector en dirección Y de la fuerza 2. Este es el triángulo rectángulo, el ángulo es 40 grados, y el vector fuerza, su magnitud es 200 newtons. Para calcular esta componente en X, utilizo esta fórmula, es el cateto adyacente. Entonces la componente en X de la fuerza 2 es igual a multiplicar la magnitud del vector fuerza 2, que es 200 newtons, por el coseno del ángulo de inclinación, que es 40 grados. Entonces, multiplicando 200 newtons por coseno de 40 grados, me da 153.2 newtons. Eso es lo que vale esta componente en magnitud. La magnitud de su componente en Y, utilizo la fórmula para la componente en Y, que es la magnitud de la fuerza 2 por el seno del ángulo, y eso sería 200 newtons por el seno de 40 y 128.56. Por último, para calcular las componentes del vector fuerza 3, esta es la componente en dirección X y este es su componente en dirección Y. Para calcular la componente en dirección X, que es el cateto adyacente a este triángulo rectángulo, pues utilizo esta fórmula nuevamente. Entonces la componente en X de la fuerza 3 es igual a multiplicar la magnitud de la fuerza 3 por el coseno de su ángulo de inclinación, y esto sí sería igual a 240 newtons por el coseno de 27 grados, y esto es igual a 213.84. Para calcular su magnitud en dirección Y, pues igual utilizo la fórmula la magnitud de la fuerza 3 por el seno del ángulo de inclinación en ese triángulo rectángulo, que es este, 27 grados. Entonces me quedaría 240 newtons por el seno de 27 grados, y eso es igual a 108.96 newtons. Ya que tengo todas las componentes, entonces ya puedo quitar los vectores originales no colineales. Entonces quito el vector fuerza 1, el vector fuerza 2, el vector fuerza 3. Aquí entonces ya me quedan los vectores en componentes, cuyas magnitudes serían este vector rojito que apunta en dirección Y positivo, 122.87 newtons, este vector verde que apunta en dirección Y positivo, 128.56 newtons, este vector azul que apunta en la dirección Y negativa, 108.96 newtons, este vector rojo que apunta en dirección X positiva, 86.03 newtons, este vector azul que apunta en dirección X negativa, 213.84 newtons, y este vector verde que apunta en dirección X negativa, 153.2 newtons. Recordemos entonces que los vectores colineales pues se pueden sumar si apuntan en la misma dirección, o restar si apuntan en direcciones contrarias, y el vector resultante de esa suma o resta pues siempre apuntará en la dirección del vector que era de mayor magnitud en esa suma y resta. Recordemos también que los vectores tienen la propiedad de trasladarlos, de moverlos de un lado a otro, siempre y cuando su ángulo de inclinación no se modifique. Entonces,
para que se vea completamente que son colineales, este vector lo podemos pasar al origen, igual este al origen, y ya quedarían colineales sobre el eje Y. Igual este vector que apunta en dirección Y negativa lo podemos pasar hacia el origen, y entonces ya se vería que los tres vectores son colineales a lo largo del eje Y. Estos dos apuntan en la misma dirección, se tienen que sumar, y este apuntaría en dirección contraria, se debe restar con este. Obviamente la suma de estos dos va a ser mayor que el vector de abajo, por lo tanto el vector resultante de esos tres tendría que apuntar en dirección Y positiva. De la misma forma, los vectores en X, ellos ya se encuentran colineales sobre el eje X, no hay que trasladarlos ya, porque ya están colineales en el eje X a partir de su origen. Pero se observa que este vector de 153.2 newtons y el vector de 213.84 son colineales y apuntan en la misma dirección en sentido del eje X negativo. Entonces los podemos sumar y se tendrían que restar a este vector en la dirección del eje X positivo, que vale 86.03 newtons. Obviamente la suma de estos dos vectores en dirección X negativa va a ser mayor que el vector que está en dirección X positiva. Entonces el vector resultante de esos tres vectores apuntará en dirección X negativa. Entonces, haciendo esa parte, si los pasamos al origen a los vectores que apuntaban en dirección Y, nos quedaría de esta forma, y al hacer las operaciones matemáticas correspondientes nos quedaría esto. De los tres vectores en dirección Y solamente queda uno apuntando hacia la dirección Y positiva, que es 142.47, igual de los tres vectores que estaban colineales sobre el eje X, nos queda este vector que tiene magnitud 281.01 newtons. Entonces recordemos también que todo vector pues lo podemos trasladar sin mover su ángulo de inclinación y sigue siendo el mismo. Entonces, para obtener el vector resultante de estos tres, lo que se hace es, como el vector resultante debe partir del origen, este vector en Y se traslada hacia el extremo del vector que está sobre el eje X, para que podamos formar el vector resultante que va desde el origen hasta el extremo del vector en Y. Entonces, cuando lo movemos queda de esta forma, y entonces sí podemos formar ahora un vector que va del origen al extremo. Ese vector es la suma del vector en X con el vector en Y. Es por eso que es el vector resultante. Y al pasarlo se ve claramente que es la suma de ambos. Entonces el vector resultante sería este. Este vector resultante nos representa el efecto neto que tendrían estas tres fuerzas sobre el objeto, representado en uno solo. Al calcular la magnitud de este vector resultante, nosotros estamos obteniendo la fuerza neta que le están aplicando las tres personas al objeto. Y al calcular su ángulo, estamos obteniendo el ángulo al cual el objeto se movería. Entonces lo jalan tres personas con diferentes ángulos, él se va a mover hacia algún lado, o tiende a moverse hacia algún lado. ¿Hacia dónde se movería? Pues se va a mover hacia el ángulo que nosotros calculemos. ¿En qué cuadrante? En el segundo cuadrante, porque aquí está el vector resultante. Entonces, ¿para qué nos sirve el vector resultante? Nos sirve para predecir el movimiento de algún objeto, en qué dirección y con qué magnitud se le está aplicando una fuerza para que se mueva. Entonces, ¿cómo calculo este vector resultante? Tengo un triángulo rectángulo y conozco sus catetos. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud del vector. Esta magnitud del vector pues lo calculo con la fórmula de elevar al cuadrado los catetos, sumarlos y sacarles la raíz cuadrada. Entonces, en particular,
se puede utilizar directamente esa fórmula, y para calcular la dirección en la que se movería, que sería el ángulo, en este triángulo rectángulo que es este, se utiliza la función tangente inversa del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Haciendo operaciones, entonces me quedaría que el vector fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de 281.01 al cuadrado más 142.47 al cuadrado, eso sacándole la raíz cuadrada, y nos da 315 newtons. Y al aplicar la fórmula de el ángulo θ es igual a tangente inversa de 142.47 newtons sobre 281.01 newtons, eso es igual a 26.88 grados. Entonces el vector resultante tiene una magnitud de 315 newtons y tiene una dirección, un ángulo de 26.88. Entonces, pues el objeto va a salir en la dirección de 26.88 grados, moviéndose o tratando de moverse hacia esa dirección, porque está sintiendo que se le aplica de manera neta una fuerza de 315 newtons. Como resultado de las tres fuerzas que le están aplicando en conjunto las personas. Bien, pues sería este ejemplo el base para que puedan ustedes resolver otros. Muchas gracias.